que no hubo dominio del hecho, pero pese a no haber dominio del hecho, se condenó a una persona injustamente como autor del delito de fraude procesal. Bueno, los alumnos que son un poco jóvenes no recordarán que a comienzos de la década del 90 hubo un famoso caso en la Corte Suprema de Justicia que involucró también a un ex magistrado de la Sala Civil Permanente, el doctor Tineo Cabrera, que fue condenado como autor del delito de fraude procesal. En el caso del doctor Tineo Cabrera, los hechos son muy interesantes desde el punto de vista jurídico penal. Él había conocido una causa civil por el pago de unos determinados intereses que el Banco Central de Reserva había tenido que pagar a la empresa Movotec. Él fue promocionado y fue llevado como vocal supremo a la Sala Civil Permanente. El doctor Tineo Cabrera, integrando la Sala Civil Permanente, resulta que se produce la vista de la causa del caso Movotec y se produce el sorteo de dicha vista de la causa. En el sorteo, él sale como ponente y él advierte de que se encontraba impedido de conocer la causa. Pero el magistrado le dice: mire doctor, como usted ha conocido el caso en primera instancia y tiene un dominio de los hechos, mírelo ahora. Pues. Él lleva el expediente a su casa, junto con otros expedientes, y recién lo devuelve luego de 3 meses. Y el relator, cuando recibe el expediente, ve que en el expediente existía un proyecto de resolución a mano. El relator procede a digitar ese expediente, ese proyecto de resolución, lo transcribe y comienza el procedimiento de recolección de firmas. Previamente, debo mencionar que en la deliberación que se tuvo a nivel de los vocales de la Sala Civil Permanente, ese caso había sido votado y el resultado de la votación había sido negativo, en el sentido de que se debería desestimar la pretensión de Movotec dirigida contra el Banco Central de Reserva. ¿Sí me entienden? Entonces, los vocales votaron porque el recurso de casación de Movotec será desestimado. Y como es costumbre en la Corte Suprema, todos los vocales supremos, cuando se produce una votación, porque hay innumerables causas, lo registran en sus tablillas. ¿Sí? Anotan y sostienen que el resultado, que el día tal se vio la causa número tal, y el sentido de las tablillas es que debe existir un registro de todas las causas que se votan, a fin de evitar que un magistrado quiera venderles gato por liebre. Y como la memoria es frágil, para casos en donde una sala, por ejemplo, ve cerca de 2.500 a 3.000 procesos al año, es justamente llevar un control individual y a la vez colectivo del resultado de las votaciones. Mejor dicho, en todas las tablillas que llevaban los vocales supremos se inscribió que el resultado de la vista de la causa del caso Movotec contra el Banco Central de Reserva era rechazando el recurso de casación, y así quedó consignado en todas las tablillas. Pero acá existe la particularidad que el doctor Tineo Cabrera, culposa o dolosamente, el tema es interesante, dejó en el expediente un borrador escrito a mano con la opinión favorable en contra de lo que se había votado. ¿Correcto? El relator transcribe, nos habíamos quedado, la resolución del borrador y comienza a sacar firmas. Llega el primer magistrado lo lee, está, firma la resolución.
pasa al segundo magistrado, firma la resolución. Llega al tercero, firma la resolución, y así sucesivamente el cuarto y el quinto. El doctor Teneo Cabrera no participó de la firma de dicho documento porque se encontraba impedido. No podía participar de la vista de la causa. Entonces se abre el despelote. El Banco Central de Reserva hace un escándalo enorme porque la resolución había sido contraria a sus intereses. El procurador va a conversar con el presidente de la causa y le dice: doctor, pero ¿cómo puede ser posible? Yo me había entrevistado con usted y usted había dicho que el caso iba a salir mal. No, pero yo recuerdo que usted entrevistó conmigo. Déjeme ver, llama al relator, verifican en las tablillas del presidente, y efectivamente se había llegado al acuerdo de que el caso sea rechazado, que la casación se desestime. Entonces se inicia la acusación constitucional, van al Congreso los vocales. ¿Qué pasa? Al relator, cuando lo llaman a declarar, le preguntan cómo es que él recibió el expediente. Él comenta que recibió el expediente con un proyecto. Y el expediente le había entregado al doctor Teneo Cabrera. Pero además, le preguntan al relator, en una pregunta completamente necesaria, cuál era el sentido de lo que el doctor Teneo Cabrera le había dicho. Si le había pedido algo en especial, algo en concreto, si le había dicho transcribir. No. Él me entregó el expediente, con la salvedad que no lo entregó de manera directa, sino a una de sus asistentes. Pero él no lo llamó por teléfono, no habló con usted, no le ordenó digitar, no. ¿Y usted entonces por qué pasó a transcribir ese proyecto de resolución, ese borrador? Porque estaba en el expediente, pues, y porque creí que como el doctor me lo había dejado en la relatoría, era la resolución final. Le vuelven a preguntar, pero el doctor Teneo Cabrera en ningún momento se comunicó directo o indirectamente con usted a través de una persona pidiéndole un determinado resultado. No, él no me dijo nada. Ah, caramba, qué interesante. O sea, el relator, y era un hecho probado, no recibió directamente el expediente. Pero no solamente no recibió solo directamente el expediente, sino que no había recibido ninguna instrucción del doctor Teneo Cabrera. Y oficiosamente había mandado en escribanía que transcriban esa resolución. Pero lo más gracioso viene acá. Lo llaman al primer vocal, al menos antiguo, que es como sacan las firmas de la Suprema. ¿Y usted por qué firmó? Ay, porque la resolución estaba bien bonita. Me pareció muy sensato, me pareció impecablemente redactada. Además, el relator no me dijo absolutamente nada. ¿Y usted no revisó las tablillas? No, porque me trajo un relator, pues. Entiende que él maneja también las tablillas. Okay. Le preguntan al segundo vocal: ¿y usted por qué firmó? Porque había otra firma. ¿Cómo? No, había otra firma. Al tercer vocal: ¿y usted, señor vocal, por qué firmó? Porque había dos firmas. No, pero no debió la resolución. Claro que lo leí, es más, la recuerdo, dice esto. Pero usted no revisó sus tablillas en donde el resultado de la votación era declarado imputado al recurso de votación. No leí las tablillas, pero que voy a desconfiar de mis dos vocales, Igual, llega el presidente y le pregunta: ¿y usted firmó? Sí, firmé, pues. ¿Y cómo que firmó? Pero si tenía todas las firmas de la sala, solo faltaba la mía, ¿qué voy a desconfiar? Evidentemente, un caso muy interesante, fraude procesal. ¿Por qué? Porque resulta que, al menos probatoriamente hablando, no en el terreno de la sospecha, mis queridos amigos, probatoriamente hablando, se había recibido por parte del relator dicho expediente, pero el relator no había recibido ninguna instrucción, recomendación
explícita o implícita acerca de digitar ese proyecto de resolución. ¿Correcto? Vamos a aplicar las teorías de imputación objetiva y del dominio del hecho. Dejar por parte de un magistrado de una Corte Superior o de la Corte Suprema un expediente en relatoría conteniendo un proyecto de resolución constituye la creación de un riesgo típicamente desaprobado propio del fraude procesal. O sea, ¿qué significado normativo tiene dejar un expediente en relatoría conteniendo un proyecto de resolución? ¿Constituye fraude procesal? ¿Sí? Por ejemplo, pensemos ya no en un vocal supremo, sino cualquier abogado que pide un expediente que está a punto de resolverse una apelación, pero que no tiene todavía la opinión del magistrado. Puede dejar, leyendo el expediente, un proyecto de resolución. Ese proyecto de resolución necesariamente se debe firmar, se debe suscribir por los demás funcionarios. Supone, por tanto, el hecho de dejar por otro magistrado de esa sala, de otra sala, impedido o no, o de cualquier ciudadano del país, un proyecto de resolución en un expediente, ¿supone la creación de un riesgo típicamente relevante? No. No. Porque relatoría, los magistrados tienen mecanismos y controles propios de la dinámica procesal y de las vistas de causas de cómo se solucionan las causas. O sea, dejar un papel de un expediente, proyecto o no, carece de toda relevancia jurídico-penal. ¿Correcto? Resulta, para hacer más entretenido la cosa, que al doctor Tineo Cabrera lo condenaron como autor del delito de fraude procesal. Lo más particular y gracioso del caso es que acá hay el principio de autorresponsabilidad y de dominio del hecho. El principio de autorresponsabilidad, que es un principio constitucional derivado de la autonomía de la voluntad y de la dignidad de la persona humana y que tiene repercusiones penales a nivel de la imputación objetiva, significa: era el relator autorresponsable, como los demás 5 vocales supremos, en la recolección de las firmas uno a uno, del contenido, de verificar el contenido de la resolución que firmaban y el relator mandó transcribir? Sí, ellos podían verificar que, consultadas las tablillas, el resultado de la votación era completamente opuesta a la resolución que mandaron a transcribir y que finalmente firmaron. ¿Sí? Pero acá viene un tema central. El doctor Tineo Cabrera tuvo un dominio, un control de los acontecimientos. Aún en el entendido, imaginémonos, ¿no?, que desde el punto de vista dogmático cometemos un error y decimos, no, pero el doctor Tineo Cabrera creó un riesgo mínimo, insignificante, pequeño, pero riesgo al fin, al dejar el expediente en la relatoría. Puede decirse que dejó el riesgo y puede haber quedado un dedo, pero él tenía el dominio en ello para que el relator mande transcribir. Si el relator dijo que nunca le dieron la orden, ni implícita ni explícita, ni directa o indirecta, de transcribir, tuvo el control también el doctor Tineo Cabrera por los 5 vocales de la Corte Suprema. No tuvo el dominio del hecho. La pregunta es: una persona que no tiene el dominio del hecho de ningún curso causal, ¿puede cometer delito de fraude procesal? No puede. ¿Quiénes eran los responsables de verificar el contenido de la resolución? Los vocales. Y evidentemente ellos en su defensa dijeron algo pero graciosísimo, ¿no?, que va a pasar a la lista.
a la historia del Perú por lo particular. El primer vocal que firmó que la resolución estaba muy bonita. Y los demás vocales firmaron porque el anterior había firmado. Esto supone la comisión del fraude procesal por autoría directa, reuniendo, porque se ha reunido supuestamente según la Corte Suprema el control del suceso. Acá no hay ningún control del suceso. Ningún vocal supremo declaró, por ejemplo, que el doctor Teneo Cabrera fue a hablar con ellos y los indujo al error o que los llamó para que el doctor firmara. Hubo un comportamiento absolutamente negligente, absolutamente culposo del relator y de los vocales supremos. Pero ni siquiera me detengo en el comportamiento del relator, que pudo haber estado confabulado con el doctor Teneo Cabrera, pero no hay pruebas de ello, ¿sí? No hay pruebas de ello, sino la absoluta responsabilidad de los vocales supremos. ¿Qué mecanismos de control y de verificación se habían implementado en la Corte Suprema para impedir que justamente estos hechos ocurran? Las tablillas, que es las anotaciones que diariamente los vocales supremos realizan en la sesión de debates que todos los días llevan a cabo cuando hay vistas de causa respecto al día, al número de causa y al sentido de la resolución. Se entiende que los vocales supremos puede que no realicen la redacción de las resoluciones de manera directa, porque se lo confían a los asistentes, lo cual es discutible, pero es una práctica extendida. Pero la pregunta es, ¿acaso ellos no debían haber verificado las tablillas sobre el sentido de la resolución? Si hubieran cumplido con un elemental deber objetivo de cuidado y si hubieran cumplido con los deberes elementales de protección, sencillamente esa resolución nunca habría sido firmada y publicada y no existía riesgo penal configurador de un delito. ¿Puede haber, por tanto, fraude procesal sin dominio del hecho? Sí, no puede haber. Este es un caso, lamentablemente, de injusticia, no solamente en la decisión, sino en la falta de fundamentación, porque se pasa por alto el análisis de las estructuras típicas más adecuadas, ¿no? ¿Hasta acá una pregunta? ¿Prefieren que hagamos dinámico la exposición con la cita de algunos casos judiciales existentes o quieren ustedes solamente conceptos dogmáticos? Casos, bueno, además, si no, ustedes fácil le compran un libro de dogmática penal y lo leen, ¿no? Fácil. Pero aplicar la dogmática penal a casos es lo más complicado y a veces también donde uno más aprende. Pero el autor directo no solamente es el que realiza los elementos objetivos del tipo penal, sino también los subjetivos. Hay, lamentablemente, en el Perú una grave dosis y déficit en la fundamentación y legitimidad jurisdiccional cuando se condena a una persona como autor de un hecho, pero no se motiva ni se fundamenta los elementos subjetivos del tipo penal, ya sea en el dolo, fundamentalmente en la prueba del dolo, como también en la culpa. Autor no es solamente quien realiza los elementos objetivos del tipo del injusto, también es un requisito igual de esencial cuando se motiva o cuando no se motiva la prueba del dolo como elemento subjetivo del injusto, que es un requisito esencial para ser considerado como autor. Veamos. Autor no es solamente el que viola objetivamente la ley. Autor es quien
viola la ley, realiza los elementos del tipo del injusto, objetivos, pero además tiene la voluntad y la deliberación de cometerlos, pero además tiene el conocimiento de la capacidad concreta que su acción es lesiva para el bien jurídico. ¿Esto qué supone? Que desde el punto de vista constitucional, toda sentencia condenatoria, en casos de autoría directa, tiene que describir los elementos objetivos y subjetivos del tipo del injusto que realiza el autor. Tiene que explicar por qué, tiene que justificar la resolución, por qué, si considera a una persona como autor directo, esa persona considerada como autor directo ha sabido que realiza los elementos del tipo objetivo. Lamentablemente existen resoluciones judiciales que no prueban de manera adecuada el dolo o el conocimiento de realización del tipo objetivo. Por ejemplo, el caso, como repito, de la sentencia condenatoria contra Alberto Fujimori por el crimen de Barrios Altos y Cantuta, más allá de que se trata de una sentencia emblemática y tal vez justa del plano material, la sentencia no motiva la prueba del dolo de cómo, por qué, de qué forma y de qué manera Alberto Fujimori conocía que el grupo paramilitar Colina iba a ejecutar a los estudiantes en la Cantuta e iba a cometer el crimen de Barrios Altos, asesinando a cerca de 15 personas. O sea, no solamente hay que construir y justificar una sentencia condenatoria valorando los elementos objetivos, sino también se tiene que construir y justificar una sentencia condenatoria justificando los elementos subjetivos del tipo. Constituye una sentencia inconstitucional, inválida por infracción al deber de motivar las resoluciones judiciales, el hecho de sustentar una sentencia condenatoria sin justificación o sin motivación de la prueba o sobre qué base objetiva se condena a una persona como autora de un delito doloso. El dolo también tiene que probarse. Lamentablemente esa no es la regla, sino la excepción en nuestra jurisprudencia penal. Pero acá también hay un punto muy interesante que quiero plantearlo como materia de discusión. Habíamos hablado anteriormente, mis queridos amigos, del derecho a ser informado de la imputación, y en especial un participante en esta sesión había hecho referencia y había recordado las implicancias y las repercusiones de la etapa intermedia, básicamente referida al control de acusación. Uno de los temas que creo que es muy interesante introducir dentro del control de acusación, ya sea en el vigente modelo procesal y el antiguo modelo procesal que todavía subsiste en algunas partes del Perú, es la necesidad de exigir que la acusación se justifique y se motive tanto en sus aspectos objetivos como en sus aspectos subjetivos. ¿Esto qué quiere decir? Que los abogados de la defensa, como también el órgano jurisdiccional haciendo el control de la acusación, debe exigir que el Ministerio Público, en cualquiera de sus instancias, cumpla de manera suficiente y adecuada con motivar y justificar por qué considera como autor directo a una persona de cualquier infracción, tanto acreditando los elementos objetivos como los elementos subjetivos. Es decir, la acusación penal también debe recoger la prueba, directa o indirecta, o los indicios sobre la base del cual el fiscal provincial o superior, independientemente del modelo
que se siga, el modelo procesal, considera que una persona debe ser condenada y ser llevada a juicio por la realización de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Ustedes me pueden preguntar, pero doctor, ya el hecho que el fiscal acuse, que haga un trabajo riguroso, selecto, de por qué lleva a juicio una persona, impute los elementos objetivos, cumpla con el relato de los hechos circunstanciados, de modo, tiempo y lugar, que además fije algunos otros aspectos esenciales o complementarios, ya es una exigencia grave y difícil. Y exigirle también al fiscal que en su acusación relate los elementos subjetivos, o sea, me parece un exceso soberano, pueden decir ustedes, ¿no, mis queridos amigos? El derecho a ser informado en la imputación, que se compone de hechos, de evidencia, de calificación jurídica, requiere también una obligatoria referencia a los elementos subjetivos del tipo de injusto. Por tanto, creo desde mi modesto entender, y por supuesto admirando y considerando los valiosos aportes del Ministerio Público, que debe haber una referencia a sobre qué base y elementos indiciarios el fiscal da por probado el comportamiento doloso, ¿no? ¿Algún comentario sobre estos temas antes de ir al almuerzo, mis queridos amigos? Dígame, mi querido doctor. Yo creo que es necesario que el fiscal justifique en su requerimiento acusatorio, justifique los medios probatorios, inclusive que ofrezca los medios probatorios que tiene para acreditar en el juicio oral, probar en el juicio oral la conducta dolosa, ¿no? Obligatorios cuando la acusación fiscal no solamente tenga defectos en cuanto a la imputación objetiva, en cuanto al relato de circunstancias de modo, tiempo y lugar con respecto a qué aporte concreto ha realizado la persona, sino también cuando no justifique de manera adecuada y suficiente sobre qué base de evidencias o de pruebas da por probado el dolo. Por ejemplo, hay casos muy interesantes, sobre todo el delito de lavado de activos, en donde hay 20 procesados y resulta que la sala considera que 2 excepciones de la naturaleza de acción deben ser declaradas fundadas, ¿sí? Deben ser declaradas fundadas, porque bajo la lógica impuesta se considera que hay error de tipo, la persona no conocía que dichos bienes provienen de lavado de activos. La pregunta es, si hay 2 resoluciones de la sala que establecen errores de tipo por desconocimiento de que la fuente tenía origen delictivo, el Ministerio Público puede pretender llevar a juicio a las demás personas sin justificar lo que la sala empleó como argumento para excluir a 2 de las personas que se encontraban procesadas. Creemos que el Ministerio Público debe relatar, debe justificar la evidencia o los indicios en los cuales sustenta no solamente la comisión de los verbos típicos objetivos de la ley de lavado de activos respecto a los comportamientos de los supuestos lavadores, sino debe también acreditar por qué, mis queridos amigos, no se considera el error de tipo relevante. Por tanto, debe haber también controles de acusación en donde, frente a la no motivación o a la no justificación del requerimiento fiscal acusatorio de cómo da por probado determinados elementos subjetivos del tipo, en especial el dolo,
dicho control de acusación debe declararse fundado y ordenar que el Ministerio Público motive de manera escrupulosa y rigurosa por qué se considera tal comportamiento doloso. Hay que tener presente, mis queridos amigos, que hay que distinguir también ciertas conductas o ciertas formas comisivas de delitos. Por ejemplo, a una persona se le acusa del delito de violación o de abuso sexual. Hay una sindicación de la víctima, hay una filmación que la víctima ingresó con su agresor a un hotel, hay pruebas médicas de violencia física, fotografías incluso, y hay también la prueba de ADN. Yo le voy a exigir al fiscal que frente a una agresión sexual me diga cuál es el dolo del autor. Pues evidentemente, si está probado que el comportamiento de violencia, de amenaza o de abuso sexual y el acto sexual, o sea, hay conductas que por sí mismo arrastran una carga intencional. Es igual, si a una persona le interviene recibiendo 500 soles de un litigante incurriendo en el delito de cohecho, no le voy a exigir al fiscal que diga, bueno, señor fiscal, dígame por qué la persona que recibió los 500 soles sabía que eran 500 soles. Tal vez será necesario justificar si el mal litigante, con el objeto de perjudicar a un juez o fiscal, le deja un sobre la mesa, ¿sí? Y ese sobre el fiscal, o el juez o el secretario judicial nunca lo haga, y no hay conversaciones previas respecto a un supuesto pago o a un supuesto hecho corruptor, ¿sí? Evidentemente habría que distinguir los casos. La motivación de la prueba del dolo es especialmente relevante en el caso de homicidios, de robos, de hurtos, de estafas, en donde puede discutirse la existencia del delito. Bueno, hacemos un break y regresamos luego, mis queridos amigos. Muchas gracias.